que no solo no tenga corazón de piedra, sino que viene tomando muchas y muy trascendentales medidas con relación al futuro del cacao en Colombia. ¿Que pudieran ser más? Claro, como pudieran ser más para otros productos que tienen también dificultades. Pero de ahí a que vaya a quedar en el ambiente que el gobierno le ha dado la espalda a la cacaocultura colombiana o que es indiferente, voy a demostrar que no es así. Evidentemente, honorables representantes, señor presidente, hubo hace algunos meses una caída brusca en el precio del cacao, una caída del 25 o 30%, no solo en Colombia, en todo el mundo. En las lonjas internacionales donde se transa el cacao y en los precios de los países donde se produce. Varias razones influyeron en ese comportamiento. La principal de ellas está asociada a Costa de Marfil. Costa de Marfil es quizás el principal productor de cacao del mundo, junto con Ghana. Costa de Marfil anduvo en una guerra civil que duró 2 años, periodo durante el cual la producción marfileña de cacao no salió a los mercados por razones de su conflagración interna. Fue guardado esa producción en sus almacenes y depósitos. Terminada la guerra civil, el nuevo gobierno de Costa de Marfil soltó bruscamente a los mercados esa gran cantidad de cacao que tenía acumulada y efectivamente tumbó el precio, como no podía ser de otra manera, tratándose del principal productor del mundo que deja de exportar cacao durante 2 años. Y los productores colombianos, como los brasileños, como los de todo el mundo y desde luego los africanos, sufrieron esa circunstancia. Y el cacao llegó a bajar a 3.000, a 3.200 pesos el kilo. Hoy, afortunadamente, y yo registro con mucho reconocimiento que el senador Gómez lo haya reconocido en su importante intervención, hoy, el día en que estamos teniendo este debate, el precio del cacao no está en los niveles de 3.000, 3.300 pesos el kilo, como estuvo hace algunos meses, sino que afortunadamente ha repuntado, ha levantado cabeza. El precio en el día de hoy está a 4.700 pesos el kilo, 400 de los cuales es el subsidio que ha suministrado el gobierno y que lo mantendrá hasta fin de año, con lo cual el precio neto de subsidio está en los niveles de 4.200, 4.300 pesos el kilo, que no es un precio, cuando se mira históricamente el precio del cacao, que podamos decir que esté a niveles ruinosos, como sí lo estuvo hace algunos meses, cuando anduvo a niveles de 3.000, 3.200, 3.300 pesos el kilo. En segundo lugar, permítanme, para ubicar el tema del cacao en Colombia en un contexto, mirar cómo se está proyectando, cómo está viendo la gente el futuro del cacao en el mundo, porque esa visión de cómo está el cacao en el mundo nos va a interesar mucho y nos debe interesar mucho a los colombianos que queremos hacer del cacao en los años venideros un producto bandera de exportación,
un producto en donde hay que hacer reformas tecnológicas importantes, y yo empiezo por comulgar con las apreciaciones del representante Holger en este debate. Falta mucho por trabajar en ese campo, pero este fue el año, 2012, según he visto las estadísticas, el primer año en que por primera vez la producción de Colombia está a ras con cantidad con su consumo. Hasta el año pasado, Colombia era un importador neto de cacao, es decir, consumíamos más de lo que producíamos, lo cual realmente es una tristeza. Es el fruto de los 30 años de descuido, quizás, en la industria cacaotera que mencionaba el representante Holger. Un país donde nació el cacao, porque habrá de recordarse que el cacao es originario de las zonas amazónicas y del sur de Colombia, que tenemos cacaos de excelentes condiciones de calidad y aroma, que tenemos tierras estupendas para el cacao, porque también habrá de recordarse que las tierras buenas para el cacao son las tierras marginales, o sea, las tierras calientes de donde se da el café. Y sin embargo, hasta el año pasado, Colombia tenía que importar en vez de exportar cacao. Eso tenemos que cambiarlo. El futuro de los productores, los de hoy y los de mañana, está asociado a que le demos un vuelco grande a la industria del cacao en Colombia y pasemos a ser un exportador, es decir, un país al que le sobre producción para exportar como debe ser, y de ahí esa es la razón por la cual el gobierno ha lanzado y quiere insistir en el plan decenal del cultivo del cacao en Colombia, al cual me referiré a continuación. ¿Cómo está viendo el mundo el futuro del cacao? Si pudiéramos proyectar una gráfica que traje, sería interesante. Esta gráfica compara en un periodo largo de tiempo, del 61 al 2012, es decir, casi 50 años, cómo va asociado y de la mano el crecimiento económico en el mundo con la molienda de cacao. Y ustedes ven cómo sistemáticamente el mundo va aumentando su ingreso, su riqueza, su consumo, su PIB, y el consumo del cacao crece a tasas anuales al 2.2%, lo cual es muy bueno porque nos da la muestra de que no estamos frente a un producto perdedor, no estamos frente a un producto que lo esté dejando de consumir el mundo, sino que por el contrario está creciendo su demanda conformemente pasan los años y se enriquecen los países consumidores. Esa es la razón por la cual el gobierno ha presentado, y hemos no solo presentado, sino que estamos empezando a implementar con recursos y con políticas claras. Aquí se preguntó varias veces en el debate, ¿y cuál es la política del gobierno nacional sobre el cacao? Quiero responderlo. La meta es, en los próximos, del 2011 al 2012, llegar a tener siquiera 100.000 hectáreas de cacao en Colombia. 100.000 hectáreas compuestas de 52.000, la mitad con siembras nuevas, 28.000 rehabilitadas y 21.000 renovadas. Esta es una meta ambiciosa, sí, es ambiciosa, pero solamente con metas ambiciosas, un producto que tiene tantas condiciones sociales y agronómicas para progresar, se puede proyectar. No podemos en cacao conformarnos
con la situación de corto plazo, sino que hay que mirar ese mundo que cada vez está demandando más cacao y más cacao de calidad, como puede ofrecerlo Colombia. Y aquí, en este punto, permítanme que subraye, porque ha habido varias referencias muy importantes en este debate, a lo que el gobierno considera que es la política central de apoyo que estamos poniendo en marcha. La han mencionado varios de ustedes, el último de ellos, el señor concejal del Carmen de Chucurí, pero lo hicieron el senador Gómez, el representante Holger y en fin, varios de ustedes. Y es el tema de la renovación, porque si no renovamos los cacautales de Colombia, no vamos a poder tener mejoras en la productividad. Claro, se necesita trabajar en un paquete tecnológico mejor que aquel con el que se ha venido trabajando. El gobierno, el Ministerio de Agricultura, conviene en ello. Tenemos a Corpoica trabajando intensamente en la producción de materiales vegetales y en híbridos adecuados. Trajimos hace poco una misión del Centro de Investigaciones de Agricultura Tropical de Montpellier, de Francia, que tiene mucha experiencia en cacao en todo el mundo, precisamente para que estudiara cuál era el paquete tecnológico, cuál la renovación que debíamos hacer y con qué híbridos y con qué variedades para alcanzar estas metas que están fijadas en el plan. Porque en cifras redondas, aquí se juega en lo siguiente, honorables representantes. La productividad promedio por hectárea, un cacaotal con otro, en Colombia está en niveles, también se ha mencionado en el debate, entre 500 y 600 kilos la hectárea. Y perfectamente, con un material vegetal adecuado, con unos híbridos a la altura de la investigación tecnológica que tenemos, utilizando el sistema radicular de las plantas viejas, lo cual le permite al cacao renovado producir más rápidamente que cuando se renueva por soca el café, por ejemplo. Producir, si se injerta con los híbridos adecuados, en 2 años, pasar de producir 500, 600 kilos la hectárea a 1.800 o aún a las 2.000 toneladas, a las 2 toneladas. Y ese es el gran cambio tecnológico que hay que hacer. Eso es lo que nos va a sacar de las dificultades en el fondo y lo que nos va a lanzar a un país cacautero de la dimensión que lo requiere Colombia. Y es por eso entonces, señor presidente, que el gobierno recientemente lanzó una línea subsidiada con ICR de 50.000 millones de pesos para iniciar una política que se postergó y que se olvidó durante mucho tiempo, pero que ya le hemos comenzado. Y si se van más de esos 50.000, más le meteremos. ¿Para qué? Para que la productividad de los cacautales de Colombia se multiplique prácticamente por 4. Estamos a la mano con una gran revolución tecnológica. Se requiere un paquete tecnológico adecuado, unos materiales vegetales, pero está inventado, está en las diversas granjas experimentales que hay en el país, se ha constatado esto fehacientemente. Entonces, esto lo menciono para poner de presente no solo el interés que le pone el gobierno a las políticas públicas del cacao, sino que esta es la política central. Acá, Fedecacao tiene que ponerse las pilas. Queremos trabajar no solo con Fedecacao, con las asociaciones serias y bien constituidas, con las secretarías de Agricultura,
con Corpoica, con el ICA. Pero aquí radica el punto central del futuro del cacao. Pasar de producir, repito, 500 kilos por hectárea a producir 2 toneladas por hectárea o 1.800 kilos. Y eso se hace renovando con variedad, con material genético adecuado y con un buen paquete tecnológico. Y la cuota inicial que acabamos de poner son 50.000 millones de pesos. Para que se tenga en cuenta y para que se evalúe, en el fondo lo que se está iniciando en cacao es lo mismo que estamos haciendo con café. El café, que tiene muchas similitudes en su comercialización y en su cultivo con el cacao, ha venido pasando por una grave crisis en los últimos 4 años, cuando la producción se nos cayó a niveles de 7,5, 8 millones de sacos. Se pueden hacer muchas cosas y se están haciendo, pero la política central para sacar a la caficultura de la postración en que se encuentra hacia niveles que son los de Colombia, la capacidad instalada que tenemos de 12 millones de sacos, no es otra que renovar con variedades resistentes a la roya. Todo lo demás son complementos, pero la política central, vertebral, es la renovación. El año pasado se renovaron 120.000 hectáreas, cifra récord en la historia de la renovación del país. El gobierno nacional está ayudando a la caficultura a esa renovación. Ahora queremos meterle el hombro también a la gran empresa que es la renovación de los viejos cafetales colombianos con producciones muy bajas. Además de esta política, que repito es nueva y es importante, quiero revisar con ustedes con cierto orden y para que se vean las cifras en su conjunto, qué otros apoyos, qué otros acompañamientos le venimos dando a la industria, no a la industria, al cultivo del cacao en Colombia y de los cultivadores. Miremos, por ejemplo, el tema del crédito. Aquí en este debate se ha dicho que a los cacauteros no les presta nadie, que no tienen crédito. Bueno, este cuadro muestra cómo ha sido la evolución del crédito para el cacao. Entre el 2009 y el 2012 se han canalizado créditos, la mayoría de estos son créditos con subsidio, créditos a través de Finagro y el Banco Agrario, por 218.000 millones de pesos. Y el crédito a julio de este año, el crédito al cacao, a los que siembran cacao, venía creciendo a un 18%. Yo los invito a mirar las cosas también por el lado positivo. Una industria o un cultivo que esté quebrado, que esté arruinado, que esté acabado, ¿creen ustedes que estaría demandando crédito a una tasa creciente del 18%? Hay dificultades y las hubo por la baja del precio a la que me refería al comienzo, que afortunadamente ya se está recuperando. Vuelvo y repito las cifras, porque estas son medulares en todo este análisis. Cuando se genera el malestar cacautero, cuando empieza el malestar, cuando constituimos las mesas de diálogo, el precio del kilo del cacao andaba en niveles de 3.200, 3.300 pesos. Hoy está en 4.700. Es decir, ha aumentado 25 o más por ciento en pocos meses. Y la información que está llegando del mercado internacional del cacao, afortunadamente es interesante y es halagüeña. Así como Costa de Marfil tumbó el precio del cacao hace un año,
sacando desordenadamente los cacaos que tenía en sus bodegas, problemas climáticos que se están dando en Costa de Marfil y en otros productores, está entonces volviendo a entonar el mercado internacional. Quiero referirme a continuación, tal vez pasemos de largo esta y vamos a la otra. Estas son las cifras y esta es una gráfica construida en base a las cifras oficiales del comercio exterior colombiano que lleva el DANE y la DIAN. Y aquí ven ustedes el comportamiento que ha tenido las importaciones de cacao en grano y de cocoa. Ustedes ven cómo del año 2011 para acá ha habido una caída grande en las importaciones oficiales de estos dos productos. Importaciones que, ahora me referiría al contrabando, pero importaciones que son legales y que el país tiene compromisos suscritos de vieja data con países vecinos por las cuales se puede importar este producto. Pero a pesar de que se puede importar, fíjense que estas cifras no están sustentando la afirmación de que estamos inundados de importaciones de cacao o de cocoa. Por el contrario, han bajado los montos de estas importaciones. Ahora bien, como lo señaló el coordinador de la mesa que coordinamos y que pusimos a andar, don Omar Acevedo, ha habido y el gobierno ha recibido quejas de que se estaría utilizando cocoa, de esta que se está importando, que no es que esté desbordada, pero se puede estar utilizando, digamos, deslealmente en la producción de algunas preparaciones que se supone que son a base de cacao y las hacen con cocoa. Señor presidente, yo voy a dejar aquí, en la memoria de este debate, comunicaciones que ha mandado el Ministerio de Agricultura a la Superintendencia de Notariado, a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad encargada de velar por la competencia leal y contra las prácticas restrictivas, para que investigue esos casos que fueron puestos en nuestro conocimiento con las mismas muestras o similares de las que aquí se trajeron y que fueron expuestas por algunos de los intervinientes. Como igualmente estoy dejando acá copias de las cartas de la infinidad que hemos trabajado con entidades como la DIAN, como la Polfa, como el Ministerio de Hacienda, para que aprieten las tuercas en todo lo que es la represión de los contrabandos. Yo no digo perentoriamente que no ha habido la importación de contrabando de 1 gramo de cacao ni de cocoa, pero si las importaciones legales vienen teniendo ese comportamiento, es de suponer que los contrabandos también sean moderados y se han dado. Y este es un punto que vale la pena que se tenga en cuenta por la industria, los líderes y por los dirigentes cacaoteros. En el momento en que por A, B, C o D razón, aquí llegara a haber un precio artificialmente alto con relación a los estándares internacionales, entonces nos llenan de contrabando ahí sí, como nos están llenando de contrabando de otros productos, sobre todo provenientes de Venezuela. El gobierno está muy preocupado, el Ministerio de Agricultura está muy preocupado porque a pesar de que hemos redoblado todos los mecanismos
represivos, la conjunción de la revaluación de la tasa de cambio barata del dólar con unos precios artificiales de los alimentos en Venezuela para la leche en polvo, la carne, el aceite, todos los géneros alimentarios, una frontera de 2.200 kilómetros, porosa y viviente, y un mercado aquí en Colombia con 45 millones de consumidores, pues naturalmente es un imán, por más represión que se haga para estos contrabandos. Los decomisos, por ejemplo, en materia de arroz provenientes de Venezuela los hemos triplicado y aún cuadruplicado en términos de toneladas. Y sin embargo sigue llegando cantidades ingentes de arroz, porque el precio allá es artificial, puede ser la mitad, puede ser un tercio de lo que aquí se consume, y igual sucede con la leche en polvo, igual sucede con los aceites. Hasta el momento, la información que tenemos es que en esas proporciones no se estaría dando un fenómeno de contrabando de cacao de esa magnitud. Honorables representantes, yo convengo con varias de las afirmaciones y lo he manifestado en varias de las delegaciones que han visitado el Ministerio de Agricultura, que en materia de comercialización, de transparencia, de red fidedigna para pagar el precio justo al cacautero, falta mucho por progresar en Colombia. El Ministerio de Agricultura está dispuesto a ver cómo podemos colaborar, pongo por caso, para fortalecer cooperativas de cacaoteros que hagan una cosa similar a lo que hacen las cooperativas cafeteras, que no permitan que el productor de cacao caiga en las garras de los intermediarios. Hay muchas regiones cacaoteras de Colombia y hay muchas subregiones dentro de los mismos departamentos cacaoteros donde ni siquiera las grandes casas compran ellas directamente, sino que delegan en intermediarios. Solamente una mejoría grande en la red cooperativa, en la asociatividad, podrá defender al productor de cacao. Y el Ministerio de Agricultura está dispuesto a colaborar. Ya comenzamos con 1.000 millones de pesos para fortalecer entidades asociativas que precisamente busquen proteger de mejor manera los intereses de los cacauteros. Y estamos dispuestos a ver cómo podemos apoyar creación de cooperativas, mejor sistema de transparencias de precio, mejor información, porque la mejor defensa frente a unas estructuras donde haya pocos compradores es que aumenten los compradores y que ojalá una parte de esos compradores estén del lado de los productores en sistemas asociativos, cooperativos u otros. Otra política que hemos venido adoptando, que no es poca cosa, y la menciono porque es importante para ilustrar cómo nos está dejando de espaldas los intereses de los cacauteros en Colombia, es el subsidio que montó el gobierno. Cuando cae el precio interno, ya lo he relatado, a niveles de 3.000, 3.200 pesos el kilo, haciendo un esfuerzo fiscal importante que no es despreciable, montamos un subsidio que está vigente, equivalente a 400.000 pesos por hectárea, por tonelada, 400 pesos por kilo. A pesar de que el precio ha mejorado en las últimas semanas, hemos tomado la decisión de mantener ese subsidio hasta diciembre,
hasta que se consolide la recuperación del precio. Y queremos mejorar, y ahí las asociaciones y todos los organismos que compran y que acopian el cacao pueden ayudarnos mucho a que no se quede ningún cacaotero sin que le llegue el subsidio. Entendemos que ha habido algunas dificultades en el cobro de ese subsidio, puede haber habido algunos avivatos, pero recibiremos de Fedecacao. Hemos urgido a las mismas casas, a las mismas grandes casas, la Lúquer y la Nacional de Chocolates, y a las asociaciones, que nos digan a ver cómo podemos mejorar el sistema a través del cual se está pagando ese subsidio. Porque el subsidio es importante. Cuando se puso era equivalente casi al 15 o más % del precio que estaba rigiendo. Hoy es menos porque el precio ha subido. Muy probablemente ningún o muy pocos productos agrícolas en Colombia gozan de un subsidio por encima del precio de mercado del 15%. Hay que mejorar. Recibimos todas las sugerencias, estamos trabajando en ello y lo vamos a mantener hasta diciembre, hasta que se consolide la recuperación. Ahora bien, el cuadro que sigue les ilustra a ustedes cómo tampoco es que aquí se fijen a la brava unos precios que difieran sensiblemente de los internacionales. El cacao, lo mismo que el café, aunque en el café con mejores mecanismos de cooperativas, de información, de comercialización, pero el café está sometido a los albures para no citar sino el café, pero así lo podríamos citar a todos los productos agrícolas, está sometido para bien o para mal a cómo evoluciona el mercado internacional. Para mal, lo que sucedió con la tumbada que le pegó al precio Costa de Marfil. Para bien, con la recuperación que está teniendo. Ustedes ven aquí en este gráfico cómo el precio interno ha venido históricamente evolucionando con más o menos cercanía, pero ha venido evolucionando en la tendencia que tiene el precio internacional. De manera que si a este precio que tenemos aquí al final de septiembre le sumamos el subsidio de los 400 pesos por kilo, vemos que el precio interno hoy en día está cercano al precio internacional. Igual le ha sucedido al café. Permítanme las referencias al café porque tienen muchas similitudes. El café tuvo un precio bueno hasta diciembre. Todo el año pasado tuvimos precios internacionales hasta de $3 la libra. La carga de café rozó el nivel de $1.000.000 la carga, con el problema del euro, con el problema europeo, con los problemas monetarios, etcétera. Los precios de los productos básicos bajaron y un precio que llegó a estar cerca de $1.000.000 la carga, hoy anda en niveles de 600.000 pesos o algo así la carga de café. E igual sucede con el maíz, e igual sucede con otros géneros agrícolas en el país. Se ha dicho también en este debate que no hay apoyos para los cacaoteros. Permítanme, les presento un resumen de los apoyos. Pasemos al siguiente, que en los últimos años ha montado el gobierno adicional al apoyo principal con el que comencé mi intervención, que es el apoyo a la renovación, con ICR 50.000 millones de pesos. Adicional al subsidio, vigente aún, 400 pesos por kilo. Adicional a eso, permítanme este inventario de lo que hemos venido haciendo. Y quien lo mire con desprevención me dirá si es cierto o no que el gobierno
ha dejado a la buena de Dios a la situación de los productores de cacao. Incentivo a la comercialización, que es diferente al subsidio al precio de 400 pesos kilo o 400.000 toneladas. A julio del 2012, 5.000 millones de pesos. Incentivo sanitario, programas para combatir la monilia, 4.000 millones de pesos. Entre otras cosas, las cifras que tengo acá me muestran que gracias a estos subsidios y a estos programas, que no estamos casados para adelantarlos solamente con Fedecacao. Repito, si al Ministerio de Agricultura llega una asociación de productores seria que nos dé credibilidad y confianza, también trabajaremos programas antimonilia con ella. Pero la ola invernal golpeó durísimamente al cacao con la exacerbación de la monilia. Bueno, pues gracias a estos programas para combatir la monilia, las cifras de cacautales afectados por la monilia han logrado bajar sensiblemente. Alianzas productivas. Doctora Lina, permítame que me refiera a su importante intervención. El diseño de las alianzas productivas y de los programas que tiene el Ministerio, pues buscan tener unos mínimos de certeza de que sí vayan a ser bien invertidos los recursos y que se trate de unos usuarios de esos recursos que sean idóneos. Pero aquí tengo los datos. El 40%, óigase bien, el 40% de todos los programas de alianzas productivas, que es uno de los programas más exitosos de apoyo a la pequeña agricultura que tiene el Ministerio de Agricultura, el 40% se ha ido al cacao. Se han firmado en la vida de estas alianzas productivas 86 alianzas productivas para cacao que han beneficiado a 13.126 hectáreas y a 6.885 productores. Ciencia y tecnología, empezamos a invertirle, hay que aumentar, porque como aquí se ha dicho, el paquete tecnológico es aún deficiente, y para mejorar el paquete tecnológico del cacao hay que invertir en ciencia y tecnología, y ahora que va a haber recursos de regalías para este efecto. Hemos empezado ya a invertir en este frente. A propósito, hubo en las primeras reuniones de la mesa de concertación cacaotera la oferta, que ojalá llegue pronto, no ha aterrizado todavía, de la Gobernación de Santander, por la cual aportaría 38.000 millones de pesos para apoyar a los cacaoteros del departamento. Lo que les puedo decir es que si esta ayuda anunciada por Santander llega y la multiplicamos y la cofinanciamos con estos recursos, vamos a tener un multiplicador que nos va a permitir trabajar aún más rápido en el bienestar de las familias cacaoteras. Usuarios, el cacao como usuario del DRE, o sea, de Finagro. Ya he mencionado algunas cifras, pero en solo líneas de crédito este año 2.200 y en ICR, que se mencionó acá también, el ICR está destinado en una alta proporción al cacao en este momento, y ojalá fuera mucho más. Ahora que arranque el programa de renovación, ojalá que estas cifras se suban. Entonces, como ustedes ven en estos años, en solo apoyos indirectos, o directos pero diferentes del subsidio, diferentes al de los 50.000 millones que ya están sobre la mesa para la renovación, 111.000 millones de pesos para el cacao.
¿Qué falta? Sí, puede faltar. Y ojalá con los nuevos presupuestos que está obteniendo el Ministerio de Agricultura para el año entrante, con cofinanciaciones que nos puedan llegar de departamentos cacaoteros, o a nosotros no, a los cacaoteros de Colombia, podamos multiplicar y escalar estos recursos. Pero no han sido pocos y estas cifras muestran que no ha sido indiferente el gobierno a la crisis cacaotera. Ahora bien, permítanme también referirme, porque no voy a esquivar el tema, de la gremialidad. El Ministerio de Agricultura ha recibido quejas de algunos sectores de productores con relación al gremio de Fedecacao, como las recibe constantemente con relación a otros gremios. No crean ustedes que el único gremio con relación al cual hay malestar de algunos sectores productores es Fedecacao. ¿Qué estamos haciendo? Nos parece que estamos haciendo desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura, que es la entidad que tutela estos recursos de las parafiscalidades. Lo correcto. En primer lugar, hemos decretado una auditoría especial que nunca se había hecho en la historia de la parafiscalidad en Colombia, con una firma auditora de primeras condiciones, para que le haga una auditoría completa, no solo a las cuentas, sino a la congruencia entre los propósitos que debe tener un fondo que maneja la parafiscalidad y lo que esté haciendo, y lo hemos decretado para 3 fondos por el momento. Para el fondo que maneja la parafiscalidad cacaotera, para el que maneja la parafiscalidad de las frutas y de las hortalizas, y para el fondo que maneja la parafiscalidad de la leche y de la carne en Colombia y que maneja Fedegan. Hemos decretado 3 auditorías costosas por lo demás. Esperamos que el resultado de esas auditorías objetivas e independientes, junto con los otros mecanismos de información que tenemos, más los trabajos que viene adelantando sobre este tema, bien cuidadosos, por cierto, la Contraloría General de la República, nos permitan cada vez ir refinando más la tutela sobre los cerca de 16 fondos parafiscales que existen en Colombia. Pero adicionalmente, y como lo anuncié en el debate que hubo hace poco con relación a la parafiscalidad de la carne y de la leche, del fondo de la carne y de la leche en Colombia, el gobierno considera que ha llegado el momento en que unas directrices que dio la Corte Constitucional hace algún tiempo se lleven a la práctica. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? La Corte Constitucional dijo: toda aquella entidad privada, gremial o de otra índole, que por mandato de la ley maneje recursos parafiscales, que son recursos públicos, tiene que exhibir unos excelentes índices de democratización y unos excelentes índices de transparencia y de claridad. Esas fueron las 2 pautas que dio la Corte Constitucional. Por esa razón, el gobierno ha compartido y vamos a apoyar un proyecto de ley que fue ya radicado en el Senado de iniciativa parlamentaria, pero que coincide plenamente con esta visión del gobierno, por el cual toda entidad privada que maneje fondos parafiscales tendrá que adecuar sus estatutos de tal manera que
todo aquel que pague para fiscalidad tenga oportunidad democrática de participar en las elecciones de base de los cuerpos colegiados que rijan esas entidades. Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, el tema del fondo de la carne y de la leche. Apenas 15% de los ganaderos que pagan la parafiscalidad ganadera están a la hora de la verdad participando. He oído aquí en este debate cifras similares del grado de participación de las bases cacaoteras en la federación. Si es así, entonces Fede Cacao tendrá que ajustar, aprobada esta ley, sus estatutos de tal manera que no haya ninguna discriminación, ni explícita ni implícita, para que cualquier productor de cacao en Colombia que pague para fiscalidad no pueda participar en la elección básica de la pirámide de la organización. Naturalmente, respetando ciertas peculiaridades de la autonomía de la voluntad privada de un gremio para organizarse, ya con sus peculiaridades, pero que tenga la posibilidad, todo el que paga para fiscalidad, de participar en la democracia de las entidades que están manejando sus recursos a través de los fondos para fiscal. De manera que sobre eso de la gremialidad quería pues anotar esas dos. Ya la ordenamos, la auditoría, y hemos comulgado y vamos a apoyar este proyecto de ley que va en pos de la democratización de todos los gremios y de todas las entidades. Hay 16 en este momento en Colombia que manejan algún tipo de parafiscalidad. De manera, señor presidente, que yo con esto concluyo. Agradezco mucho a los citantes de este debate, a quienes han participado. Creo que ha contribuido inmensamente a clarificar la situación del cacao en Colombia. No quisiera tampoco dejar sin comentar o sin responder dos puntos. Primero, se dijo que por algún interviniente que el Ministerio de Agricultura no había dialogado con las asociaciones o con los representantes de los sectores cacaoteros diferentes en estos últimos meses que han sido difíciles, diferentes de la Federación de Cacaoteros. Aquí dejaré también la bitácora de más de 30 reuniones, que hemos tenido en los últimos meses, ya sea acá, ya sea en Bucaramanga, ya sea en el Magdalena Medio, en fin, en muchos lugares, para analizar la problemática y para echar a andar muchas de las conclusiones de esas mesas que se crearon. Y finalmente decirles que el gobierno no quisiera que quedara de este debate una voz de desfallecimiento. Hay posibilidades para que Colombia se vuelva un gran exportador de cacao, tenemos la calidad. Si le ponemos cuidado a la renovación y aumentamos por 4 veces la productividad, podemos ser excedentarios. Pero no quisiera dejar y con esto termino, o no quisiera que se quedara la idea de que estoy eludiendo el tema, el punto del precio de sustentación. Miren, ya hemos visto que hoy en día, afortunadamente, el precio anda en niveles de 4.700 pesos con el subsidio, que lo vamos a mantener hasta diciembre, el precio del kilo del cacao. Que cualquiera que sea el índice que se tome, está ya por encima de los costos de producción promedio. Ningún producto en Colombia agropecuario, salvo el algodón, y esto por virtud de un COMPES viejo que rige hasta el 2015, tiene precio de sustentación. Ninguno, ni el maíz, ni el café, ni el ajonjolí, ni la soya, ni el cacao, ni las hortalizas, ni las frutas.
Hay mecanismos de apoyo, mecanismos de sustentación. La organización cacaotera tiene también un fondo para apoyar los mecanismos de sustentación. Ojalá la Federación de Cacaoteros tomara un liderazgo, o sus asociaciones, para meterse, por ejemplo, en el subsidio, en tomar el seguro contra riesgos climáticos para el cacao. El gobierno ha puesto sobre la mesa y lo mantiene un subsidio del 60% al valor de cada póliza que se suscriba para tomar seguros contra riesgos climáticos, que se necesita ahora más que nunca con la llegada del cambio climático. Lo mantenemos, pero para eso necesitamos unos gremios, una gremialidad que se mueva contratando al por mayor seguros y reaseguros que luego distribuye entre toda la comunidad de sus afiliados. Hay sectores, como lo analizamos en el foro al que se refirió la representante Lina Barrera en San Gil este fin de semana, como el tabacalero, que está tomando y cofinanciando un seguro de riesgo climático que ha resultado por lo demás muy exitoso para los tabacaleros y les ha evitado correr con los riesgos de problemas climáticos. Ojalá pues que en el cacao se pueda hacer lo siguiente, y el gobierno ofrece, como lo tiene abierto para los otros productos, un subsidio al 60% de las primas, y estamos inclusive estudiando a ver si lo subimos al 80%. Porque esa es una de las necesidades sentidas que tiene la agricultura colombiana. Tenemos unas áreas irrisorias cubiertas con seguro de cosecha con relación a otros países. Queda mucho por hacer, honorables representantes, pero sí quisiera que quedara el mensaje de que el gobierno no es indiferente y que vamos a seguir trabajando hombro a hombro con el que con el que ya es socialmente un cultivo muy importante en términos de empleo, pero el cultivo que quizás tiene mayores posibilidades de crecer, de expandirse y de convertirse en un producto realmente bandera en la exportación colombiana. Muchas gracias. Señor Ministro, a usted muchas gracias por la asistencia a este debate. Le damos la palabra al director del Fondo Nacional del Cacao, el doctor José Omar Pinzón. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas noches, mi cordial saludo para el señor presidente, para el señor ministro de Agricultura y para todos los señores parlamentarios que se encuentran aquí reunidos y para los televidentes. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Quiero partir mi intervención en dos partes que me parecen fundamentales. La primera, como se refirieron inicialmente varios representantes, algunos concejales, algunos cacaocultores, sobre esta situación que se plantea. Yo quiero rescatar en este momento algo que dijo el doctor Omar Acevedo, que me pareció interesante, y posteriormente a esa intervención voy a dar respuesta a las preguntas que se me hicieron y que yo respondí, y aquí las tengo también, por supuesto. Entonces quiero empezar por rescatar lo que dijo el doctor Omar Acevedo, que dijo que a los cacaocultores se les ha mentido. Efectivamente, eso es cierto. Y quiero referirme con el mayor respeto a todos mis antecesores, a quienes intervinieron y han venido diciendo cosas contra el suscrito. Parecía este debate más un debate contra Omar Pinzón, José Omar Pinzón, que un debate de la crisis cacaotera que hoy está, digamos, saliendo ya nuestros productores de cacao en Colombia. No comparto, no estoy de acuerdo, porque la Federación Nacional de Cacaoteros ha venido trabajando en estas cosas. No comparto que se hable aquí o se diga respeto
pero no lo comparto. Que se diga que aquí la federación, que el programa, que la oferta tecnológica es un fracaso total. No es cierto, y le voy a decir por qué y lo voy a demostrar. Sencillamente, solo demos un vistazo a algo que me parece muy importante. Hay un programa de investigación que tiene la Federación Nacional de Cacaoteros que se llama Selección, Evaluación de Materiales de Alto Rendimiento. Y es allí en donde hemos venido haciendo lo que nos corresponde como institución, como federación, como líder de los cacaocultores de Colombia, como la entidad líder. Y entonces hemos investigado un sinnúmero de clones, árboles allí altamente productivos, rentables y competitivos. Solo basta con revisar la resolución existente sacada en el Consejo Nacional Cacaotero, por el Consejo. La tecnología no es que nos la hayamos inventado nosotros, no es que la queramos imponer, por el contrario, es un consenso en el Consejo Nacional Cacaotero en donde están el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura, en donde está Corpoica, el ICA, en donde está la Federación Nacional de Cacaoteros, donde está la industria, y donde están los más avesados, los más conocedores de la tecnología de punta que hoy tiene el país. Y es así que dentro de la resolución aquella que yo estoy hablando, y que fue revisada hace menos de 8 días o 10 días por el Consejo Nacional Cacaotero, aparecen 26 clones que se están replicando a nivel nacional para lograr mayores productividades, y en donde hay agricultores, productores cacaoteros de carne y hueso con nombre propio en Santander, en el Meta y en todas partes del país, que producen por encima de los 3.000 kilos. 3.000 kilos, señor Ministro de Agricultura, 3.000 kilos, 2.000 kilos, 2.500, 3.000 kilos. Están las estadísticas y están enviados los informes y están presentados a la Contraloría General de la República. Y entonces allí, en esa resolución, que aparecen 26 clones, 9, escúchenme bien, 9 son investigados por la Federación Nacional de Cacaoteros y se están replicando a nivel nacional. Los demás son clones universales que ya se conocen de vieja data y que han venido. Es la Federación Nacional de Cacaoteros la que ha venido haciendo la investigación, con los recursos, por supuesto, que de los productores de cacao de Colombia. Entonces, no puedo permitir que en el ambiente quede que es que la Federación Nacional de Cacaoteros no hace nada, y estamos trabajando en eso. Además, algo muy importante, hemos contribuido por lo menos con el 60% de las nuevas hectáreas sembradas, del 55.000 hectáreas nuevas que se han sembrado en los últimos años. La Federación Nacional de Cacaoteros ha estado allí, trabajando de la mano con los agricultores, otorgándoles semillas de alta competitividad, buenas, excelentes. 10 granjas en el país que están produciendo estos materiales y se les está entregando a los productores de cacao de Colombia. Entonces no puede decirse aquí que nosotros no estamos haciendo nada. Señor Ministro, nosotros nos hemos puesto las pilas en muchas cosas y seguramente, ojalá tuviera mucho tiempo para contar todas las cosas, pero yo sé que el tiempo es breve y que de pronto me van a cortar, pero yo le pido respetuosamente al señor presidente que me permita dar explicaciones a una serie de cosas que aquí se nos dijeron, de la manera más respetuosa, que me permitan eso, porque yo tengo que aclarar algunas cosas. Aquí se habla de 35.000 y hasta de 45.000 familias productoras de cacao. Aquí no hay una cifra cierta, esas no son las cifras. Yo creo, de acuerdo con un consenso de nuestras unidades técnicas a nivel nacional que las tenemos, no pasamos de los 24.000, 23.000, 25.000 familias productoras de cacao, señor Ministro. 15.900 de las cuales están afiliadas a la Federación Nacional de Cacaoteros. No podemos entender que porque hay una disidencia
porque hay unos contradictores, sí, la debe haber, la tiene que haber, estamos en un país libre, tiene que haber controversia, disidencia, pero no podemos entender que todas las personas que han hablado aquí son el gremio cacaocultor de Colombia. En Colombia, ¿en dónde está el Huila completamente representado, donde hay agricultores que se han beneficiado de los programas y proyectos que hemos realizado? ¿En dónde están los mismos santanderianos que conocen y saben del trabajo que se hizo con la Agencia Internacional de Desarrollo, la USAID? ¿En dónde están los santanderianos del norte? ¿En dónde está Tolima, Huila, Cundinamarca? ¿Dónde está Antioquia? ¿Dónde están todos? Nariño, Tumaco, todo el trabajo que se ha venido haciendo. Entonces no podemos aceptar y no podemos creer que solamente porque unas personas respetables, claro, por supuesto, vienen y nos dicen aquí que están inconformes con el presidente, que no quieren al presidente, que no quieren la Junta, que quieren que los estatutos no les sirven, entonces que esa es la totalidad de los productores de cacao. No es cierto, señor ministro. Se lo digo yo y lo podemos comprobar. Podemos crear una comisión del Parlamento con la misma Contraloría General de la República y vamos y miramos esta situación para que vea cuál es la realidad. No es la que se estaba planteando ni la que se estuvo diciendo aquí. Entonces, señor ministro, yo entiendo, y señor presidente, yo entiendo perfectamente que haya gente que esté molesta e incómoda con nosotros, por supuesto, pero que nos quieran sacar, y que quieran sacar al presidente, y que el presidente dé un paso al lado. Lo pueden hacer perfectamente, y pueden sacar los miembros de la Junta Directiva, y pueden acabar con todos los comités municipales y departamentales. Hay un proceso transparente, amplio y participativo en la Federación Nacional de Cacaoteros, pero yo quiero manifestar lo siguiente: hay que cumplir con la ley y con unos estatutos y unas reglamentaciones que existen, y nos pueden sacar. Un día llegué a la federación, otro día me tengo que ir, y lo hacemos. Yo no veo ningún problema, pero lo que no puedo es aceptar que una serie de diatribas, que una serie de maltratos permanentemente por la radio, por todas partes, tratan de desprestigiar a una institución que ha trabajado, como lo he dicho yo, y como lo pueden comprobar con documentos, con Corpoica, con el ICA, con el Nacional, con la Luker, con todas las empresas que participan dentro del Consejo Nacional Cacaotero. Entonces, no podemos aceptar que se digan que es que hay 35.000 familias. No las hay, no las hay. Entonces, claro, si uno dice 35.000 y solamente 15.000, entonces es el 20% o el 30% del gobierno. No, hay más de un 50, un 60% de familias afiliadas a la Federación Nacional de Cacaoteros. Entonces, no puedo aceptar una cosa de esas y tengo que replicar o decir no estoy de acuerdo con eso. Nosotros no somos ni los dueños ni los amos de la federación. Las productividades están por encima, en muchas fincas de 800, 900, 1200, en un señor que se llama Méndez, de apellido Méndez, aquí abajo en el departamento del Meta, está produciendo más de 3.000 kilos por hectárea. Allá estuvimos, allá llevamos, no pude ir yo, pero sí se llevó a un grupo de empresarios de Italia, en donde vieron todas estas cosas, y también uno de otras partes del país, del mundo, España y de Inglaterra, que vieron promocionando nuestro cultivo del cacao. Entonces, era para aclarar esas cosas. Nosotros tenemos una tecnología de punta, está avalada por un Consejo Nacional Cacaotero. Todo lo que se hace en la Federación Nacional de Cacaoteros, todo lo que se hace con el voto favorable del ministro de Agricultura o su representante allí. No somos nosotros autónomos, siempre, todo lo que se aprueba, todo lo que llega. Y no estamos hablando de las millonadas que se hablan aquí. Cuando uno coge una serie de 12, 13 años, por supuesto tiene que hablar de 55.000 o 65.000 millones. Pero resulta que es que a la Federación Nacional de Cacaoteros, por cuota de fomento, el valor más alto que ha llegado en un año son 6.700 millones. Normalmente llegan 5.000, 5.500, 6.000 millones de pesos. Y este año, solamente como se lo envié al Ministerio de Agricultura, como se lo envié a la Cámara de Representantes, solamente han llegado 2.402 millones de pesos en lo que va corrido del año.
Entonces no va a llegar los 5.000 o 7.000 millones de pesos. También se deja en el ambiente algo que no estoy de acuerdo y no puedo estar de acuerdo, que en un año llegaron 5.000 millones y que se ejecutaron 4.500, que los otros 500, ¿qué pasó? Pues sencillamente, como no es una entidad del Estado, como no es una empresa del Estado que llega y pide el presupuesto y... Doctor, le ruego ir redondeando, es que tenemos 20 representantes inscritos y pues la noche es corta. Le agradezco en 5 minutos pueda redondear su intervención porque falta la intervención de la Contraloría y de los representantes inscritos. Qué pena, doctor. Ahora, quiero aclarar también una cosa que me pareció fundamental, es importante aclararla. Yo jamás he estado en contra del Parlamento, porque hacen ver aquí que yo estoy en contra del Parlamento, que estoy diciendo el contexto en que se dijo. Yo estaba sentido en ese momento y fue una respuesta seguramente grosera, porque me sentí agredido cuando decían la Federación Nacional de Cacaoteros es la institución más desprestigiada y la más mala. Y yo di una respuesta, pero jamás pretendiendo hacerle daño al Parlamento, hacerle daño a los asambleístas, al Senado, a la Cámara, jamás. Siempre lo dije porque estuve molesto, pero como se escribe ahí, no está en el contexto en que se dijo, no está en el contexto en que se dijo. Entonces a mí me parece que es grave, no sé si hay mala intención o qué, pero no es correcto como se presenta ahí. A mí me consultan, me preguntan. Dije yo, sí, pues es que efectivamente, dije, si la mía está desprestigiada, yo no, el Senado cómo está, la Cámara, el Senado completo cómo está, si no lo digo yo, lo dicen todo mundo y hay unas encuestas donde dice eso fue lo que yo dije, no más, yo no me referí que usted o X, Y o Z son esto o lo otro, no, jamás, y no pretendo hacer eso. Entonces voy a tratar aunque yo estaba invitado para dar respuesta a un cuestionario, me dicen que cuál es el valor de la cuota de fomento, ya le he dicho que pagan los agricultores, que cuando se creó esta ley, que cuál es la ley que creó el fondo, que bueno, una serie de cosas. Entonces yo digo, mire, la ley 67 del 83 creó el Fondo Nacional del Cacao, reglamentada por los decretos 1000 del 84 y 2025 de 1996. El Fondo Nacional del Cacao es una cuenta especial, por lo tanto no tiene personería jurídica, porque me dicen quién es el representante legal, quién es la... Dije, no tiene personería jurídica, nosotros la administramos y como tal el representante legal de la Federación es el ordenador del gasto. Voy a tratar de agilizar lo más que pueda, pero... Se posee un órgano de administración que se llama Comisión de Fomento. Está integrado por 7 personas, representantes de instituciones. Está 4 del gobierno y 3 del gremio. Los 4 son el ministro de Agricultura, el ministro de Desarrollo, el ministro de Hacienda y el director de Planeación. Y 3 miembros nombrados por la Junta Directiva. Y siempre con el voto favorable del ministro de Agricultura. Sí, hay algo que me parece también importante, quiero aclarar también lo de CI Cacao. Yo no conozco ningún cacao. Hola, de lado. Aquí nos está escuchando representantes de Arauca. Yo quisiera contarles en qué consistió este traslado. Se le dirigió al Contralor Departamental del Arauca una denuncia en los siguientes términos. En desarrollo de denuncias presentadas ante este órgano de control por un grupo de cultivadores de cacao, denominados los cacao insatisfechos, se pone en conocimiento presuntas irregularidades administrativas y de manejo de recursos en la Federación Nacional de Cacaoteros, FEDECACAO, y en el Fondo Nacional del Cacao, referido a convenios suscritos por FEDECACAO con el Departamento de Arauca y el municipio de Arauca en 3 de los 8 firmados por territoriales de dicho departamento, indicando que no se ha cumplido con lo establecido en los mismos así. Convenio 378 suscrito el 17 de marzo de 2009 con la Gobernación de Arauca por valor de 1.521 millones de pesos, 878.860, y cuyo objeto es la implementación de alternativas de producción para la sustitución de cultivos ilícitos en el municipio de Arauquita. Convenio número 466 suscrito el 25 de noviembre de 2010
con la Gobernación de Arauca por valor de 4.730.422.000 pesos y cuyo objeto es el apoyo a la modernización del cacao a través de la asistencia técnica, capacitación y fomento de áreas de cultivo en el departamento de Arauca. Convenio número 467, suscrito el 25 de noviembre de 2010 con la Gobernación de Arauca por valor de 3.609.624.000 y cuyo objeto es la capacitación y asistencia técnica en alianza con productores para la rehabilitación y modernización por poda cultivos de cacao en los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. Los quejosos informan de acuerdo al documento que se anexa que los anteriores convenios se ejecutaron en un 60%, quedando el resto de los recursos sin ejecutar, siendo legalizados en su totalidad con documentación ficticia en lo correspondiente a firmas de actas y respectivo soporte, lo cual podría tener una implicación fiscal y penal. Asimismo, indican que Fede Cacao, para desarrollar el objeto de estos convenios, subcontrata con la cooperativa multiactiva agropecuaria de cacaoteros, Coop Cacao, la cual es solo de papel, que no presentan balance, no tiene NIF ni RUD y adeudo impuestos a la DIAN, entre otros, y cuyo miembro principal del órgano directivo es el señor Eduardo Alfonso Ramírez Rincón, quien es a su vez miembro de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Cacaoteros y miembro de la Comisión de Fomento del Fondo Nacional del Cacao, como le informa el presidente directivo de la Federación, en oficio 159-953-1502, que se anexa, pudiendo existir en este caso un conflicto de intereses con presunta incidencia penal. De igual manera indican que para la adjudicación de los convenios se deben pagar coimas y que la autoridad de Arauca no hace nada para el control de estos recursos. Adicionalmente, de acuerdo a la información entregada por Fede Cacao, los otros contratos firmados fueron los siguientes: convenio de cooperación 414-2006, Departamento de Arauca por valor de 783.489.968 pesos, cuyo objeto fue la implantación del programa de competitividad del sistema cacao, plátano, maderables en el departamento de Arauca. Contrato de prestación de servicios número 067 de 2008, Gobernación de Arauca por valor de 600 millones de pesos y cuyo objeto fue el apoyo a la cadena cacao chocolate en el departamento de Arauca. Contrato de interés público número 05 de 2008, Alcaldía Tame Arauca por valor de 20 millones de pesos y cuyo objeto fue el fortalecimiento de la producción de cacao en el municipio de Tame. Convenio de cooperación número 008 de 2008, municipio de Arauquita, Arauca, por valor de 194.469.772 y cuyo objeto fue la implementación de alternativas de producción para la sustitución de cultivos ilícitos en el municipio de Arauquita. Convenio de cooperación número 378 de 2009, Gobernación de Arauca, por valor de 1.521.878.860 y cuyo objeto fue la implementación de alternativas de producción para la sustitución de cultivos ilícitos en el municipio de Arauquita. Contrato de prestación número 040 de 2009, municipio de Fortul, Arauca, por valor de 15.880.649, cuyo objeto fue la capacitación técnica en el manejo de post cosecha para la obtención de un grano de cacao de alta calidad que cumpla con los parámetros de la norma Incoterm en el municipio de Fortul. Lo anterior en el marco de las competencias constitucionales y legales asignadas a la CR y considerando que los contratos relacionados se involucran recursos del orden departamental, se traslada para su conocimiento y fines pertinentes en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo. Esto es lo que se le envió a la Contraloría Departamental de Arauca. Como decía, 87 hallazgos administrativos en las cuatro auditorías que se adelantaron en las vigencias 2007, 8, 9 y 10. Como lo dijo el representante de la Federación, se hace un plan de mejoramiento. Dentro del plan de mejoramiento ha habido un grado de cumplimiento por encima del 90%. Los últimos hallazgos administrativos de la vigencia 2010 tienen que ver con falta de seguimiento en la verificación del cumplimiento de metas por parte del administrador del fondo, incumplimiento en normas relativas al Código Sustantivo del Trabajo, es decir, se presentan irregularidades respecto al otorgamiento de vacaciones de los funcionarios pagados con recursos al Fondo Nacional del Cacao. Hay una presunta hallazgos relacionados con doble contratación, otro con encargos sin cumplimiento de requisitos, otro que tiene que ver con plan de inversiones y gastos, incrementos del superávit, otros que tienen que ver con saldos en cuentas de ahorro que no se ejecutan y no generan rendimientos, y hacen parte de las copias de las informes de auditoría que se le entregaron
en el informe al Congreso de la República para este debate. Adicional a esto, y como lo decía al principio, en el próximo mes, el doctor Jorge Gómez, se va a terminar un estudio de análisis que está haciendo la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario, que tiene que ver con los resultados de todos los fondos parafiscales, el consolidado del año 2008 al 2011, en donde se van a evaluar algunos de estos puntos. Algunos de estos han sido tratados en otros debates aquí en el Congreso relacionados con el tema de la parafiscalidad agropecuaria. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la democratización y la forma en que se eligen los administradores de los fondos de fomento. Otro tiene que ver con la discriminación en cada fondo, de cómo existe ausencia de criterios o justificaciones en la priorización de actividades financiadas con recursos de los fondos de fomento. Igualmente vamos a entrar a presentar el informe relacionado con la ausencia en muchos de estos fondos de planes de acción con metas e indicadores de gestión supremamente claros y confiables que sirvan para la toma de decisiones. Igualmente vamos a analizar en los fondos mucha de la falta de coordinación interinstitucional. Muchas veces no hay esa coordinación interinstitucional, lo que ha significado recortes presupuestales importantes para los fondos, las deficiencias en el ejercicio de las interventorías, y algo que nos ha llamado mucho la atención en los cortes de avance es la dispersión de programas y proyectos. Muchos programas y muchos proyectos en la ejecución de los recursos de los fondos parafiscales, lo que impide muchas veces que haya unas líneas que permitan un valor agregado para el fortalecimiento del sector agropecuario. Igualmente, vamos a presentar falta de gestión de fuentes de ingresos diferentes al recaudo de la contribución parafiscal. Este estudio se va a entregar el próximo mes y se va a ser enviado a ustedes. Y una última inquietud que tiene que ver con el tema de la Federación de Cafeteros con el tema de Midas, programa llamado Más Atención para el Desarrollo Sostenible Midas. La Federación Nacional de Cafeteros y FECAGAO firmaron unos convenios con la Agencia de Estados Unidos para la Cooperación Internacional, la USAID, donde no participaron recursos públicos, y al tratarse de recursos privados, este órgano de control no tiene competencia para su vigilancia y control, teniendo en cuenta algunos aspectos normativos. No obstante, alguna información que sí nos gustaría dejarla aquí en el Congreso es que este programa era una iniciativa de la Agencia de Estados Unidos, USAID, el cual se desarrolló durante casi 5 años, del 2016 al 2010, buscando la transformación de largo plazo de la zona rural colombiana a través de un modelo por demanda liderado por el sector privado, enfocado en inversión en el sector productivo y en la formación de capital social. Los pilares del programa fueron los componentes productivos, la integración de las poblaciones vulnerables, la participación del sector privado y un ámbito geográfico amplio en entornos difíciles. USAID invirtió $180 millones en los 5 años, apoyando los objetivos estratégicos 2 y 3 de la misión. Se establecieron 6 corredores estratégicos, esta información la vamos a dejar acá, y el doctor Gómez, USAID contactó con la empresa Unión Temporal Econometría S.A. la evaluación del impacto de este programa. En todo caso, muchas gracias, que me ha extendido, y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Héctor Javier. Le vamos a dar el uso de la palabra por el departamento de Santander, del partido de la U, también del departamento, también citante, el doctor Gerardo Tamayo. Bien, pues, doctor Tamayo. Gracias. Saludar al señor ministro, saludar a las delegaciones que vinieron de Santander, de los diferentes departamentos, al doctor Omar Acevedo como presidente de la mesa de negociación por Santander, al igual a los parlamentarios que aquí nos acompañan, senadores y citantes. Pasada esta serie de intervenciones donde el señor ministro, después de escuchar intervenciones y ponencias muy
serias como la de los citantes iniciales, Olguer Díaz, Jorge Gómez y en fin, de todos quienes han hecho uso de la palabra, y después de escuchar al ministro, después de escuchar al presidente de Fedecacao y escuchar la Contraloría General de la República, podría uno decir y preguntarle al doctor Acevedo y a los cacaoteros: ustedes se pueden ir tranquilos ya para sus regiones, satisfechos de que lo aquí planteado y lo aquí respondido, estoy mirando precisamente la mano de las personas que allá no he hablado con ellos y están diciendo no es así. De tal suerte que se demanda que haya unos esfuerzos y que permitan buscar unas concertaciones en los diferentes temas. El señor ministro, un hombre de talla presidencial, la figura más importante del Partido Conservador en Colombia y que sin lugar a dudas estará buscando en cualquier momento saltar a la palestra para buscar regir los destinos de este país, al frente de una cartera donde la locomotora de la agricultura, que viene a ser uno de los grandes escenarios para poder uno apalancarse en el país a lo largo de estos años, desafortunadamente no ha sido amable para cada uno de los sectores. Ahora, cuando intervenían y escuchaba de igual manera y de mi parte propia, miraba cómo los ganaderos, hasta hace un año, el kilo de novillo en Potrero valía 2.500 pesos. Afortunadamente se abrieron la comercialización con Venezuela y automáticamente salió el paso, y hoy los ganaderos pueden estar diciendo, como dirán los cacaoteros mañana, cuando el cacao llegue a 5.000 pesos, tienen forma de respirar y de vivir. De lo contrario, terrible situación, y esos son los temas que el Ministerio y retos que usted, señor ministro, tiene que afrontar. Al igual con la caficultura que usted mismo lo expresaba. Hace un año valía 1 millón de pesos una carga de café, hoy está por el orden de 600.000 pesos. Eso significa que el sector de la economía, el sector primario está muy deprimido, la palma africana con el PCE. Entonces hay muchas inversiones, pero señor ministro, la verdad es que no se ha logrado dar las soluciones precisas que en estos sectores tan importantes de la economía, en el sector primario, se le puede dar una salida acorde, una salida que la reclaman los colombianos y una salida que permita a los jóvenes de Colombia, el sector campesino, que no lleguen a los 15, 16 años y lo primero que hacen por la crítica situación que allí viven, salirse a las ciudades y convertirse en esos polos de marginales en las grandes ciudades. En el sector agrario está gran parte de esta responsabilidad, y de ahí, señor ministro, que en este foro, en este debate de los cacaoteros, donde han venido sufriendo inclementes golpes a los grandes y a los pequeños desde varios aspectos. El precio es uno, muy grave. Después de estar comercializando en los sitios de producción a 5.000 y más pesos un kilo de cacao, verlo en el mercado a 3.000 pesos. Hoy decía el doctor Omar Acevedo, no es cierto que el cacao esté a 4.300 pesos y con el subsidio llegue a 4.700. Me ratificaba, el cacao hoy está valiendo a 3.600 pesos. Me acaba de decir allá, y por ende eso nos implica que busquemos que las cifras que nos den a los unos sean las de los otros, para que de esa manera podamos llegar a unos acuerdos amables, porque lo que no queremos de ninguna manera en estos momentos donde la paz en Colombia se pone en juego, donde se está invitando a los alzados en armas a vivir en la vida civil, a ser unos compatriotas que van al ejercicio de la productividad, y si en el gobierno no encuentran cifras creíbles y sectores amables,
pues de ninguna manera los vamos a tener allí. El precio del cacao, y ustedes lo han dicho, culpa desde luego, puede ser que en las costas de Marfil, que es el mayor productor del mundo, o los 3 países productores del mundo inundaron el mercado. Pero lo que tenemos es que ver nuestro Colombia del alma. Y en ese Colombia, donde a través de los programas de la USAID, muchos colombianos cacaoteros cambiaron la coca, la cambiaron por cacao. Y hoy en esa crisis que se ven abocados, yo me conozco las zonas productoras como Cimitarra, San Vicente, Landazuri, Girón, Lebrija, Río Negro, lo que tiene que ver Santander, y es al unísono las autoridades municipales, la fuerza política, los concejales y por ende los productores le dicen a uno a diario que está terriblemente mal atendidos y no logran encontrar un eco amable para este sector. De ahí, señor ministro, es que el precio es uno, pero también, y aquí no es de su cartera, señor ministro, Red Terciaria Nacional. En este momento, y ahí le invitamos a usted, todos los congresistas, porque hoy en el presupuesto nacional que se presenta, no hay ni siquiera un peso para la red terciaria. Entonces, ¿qué esperan los campesinos de Colombia, los cacaoteros, los palmeros, los arroceros? Si producir, decía un agricultor acá, sacar la carga en las mulas y llevarlas al centro de donde se puede comercializar, los costos se hacen tan altos que no son competitivos. Yo le puedo decir que el señor ministro, en el afán que le acompaña de dejar a la agricultura colombiana bien posicionada, yo creo ese incremento en el presupuesto nacional para su ministerio y sus buenos entenderes y saberes va a permitir que desarrolle unas políticas claras en cada sector que pueda no volverse a presentar estos problemas. De igual manera, podría decirle que en un tiempo muy corto, porque tengo vuelo ahora, decirle, señor ministro, que con el tema Fedecacao, yo a Fedecacao hace 10, 12 años que no he encontrado una voz que esté de acuerdo con la federación. Y nunca, ahora que escuchaba al señor presidente de la federación, con las glosas de la Contraloría, con las glosas que le enunciaba el honorable parlamentario Jorge Gómez, a mí me parece que hay que democratizar una institución que lleva un presidente 15 años, algo tiene amarrado allí, o qué pasa o por qué, con tanta oposición que ha tenido en tantos años, qué permite y qué mueve para que de allí no se pueda renovar una dirigencia que al menos ante el país y ante la federación muestre con holgura, con frescura, con sinceridad el manejo de unos recursos. Yo sí invito, ahora el señor ministro proponía la Sonido para que el doctor Tamayo termine, por favor, doctor Tamayo. para todos aquellos que tengan cédula cacaotera, pero no es el que tenga 5 o 10 hectáreas, sino todo el que siembre cacao tenga derecho a aspirar a unos espacios de manejo en esta agremiación. De igual manera, el tema de la parafiscalidad, todos estos temas que se hacen de mucho conflicto, invitarlos a que busquemos ese consenso y que desde luego sean los cacaoteros de Colombia los que vayan a tener un futuro halagüeño, pero a la par de los cacaoteros sean todos los sectores de la economía colombiana. Y por demás, el tema de los seguros de cosecha. Mire que hace un tiempo, yo creo que ese es un tema que tiene mucha relevancia, tiene mucha importancia, porque unas crisis como la ola invernal de hace 1 año y medio, 2 años, cuántos cacaoteros, cuántos agricultores de Colombia los dejó en la más miserable condición. Ese debe ser un propósito para todos los sectores de la agricultura, que eso va a permitir que en un paso de crisis por las diferentes
temas de olas invernales o la crisis verano, lo que sea, no se acabe la economía de una gente y se vaya a difíciles condiciones. Por así decirlo al final, y termino con esto, ahora le decía para los amigos que vinieron de los diferentes sitios, y le decía al señor ministro que van a tener una mini reunión para generar unos compromisos donde buscar el entendimiento que permita que las delegaciones que vinieron de los diferentes departamentos puedan irse a sus regiones con el aval y la sapiencia que usted le acompaña, señor ministro, para que ahora de esa reunión, lo que no ha salido hasta ahora de este debate, en esa mini reunión pueda terminar en una concertación amable para todos. Muchas gracias. A usted muchas gracias, doctor Tamayo. Tiene la palabra por el departamento de Arauca, partido de la U, el doctor Albeiro Vanegas, ex vicepresidente de la Cámara. Bien pueda, doctor Vanegas. Muchas gracias, presidente. He escuchado con mucha atención las diferentes reflexiones que han hecho esta noche los representantes a la Cámara de Santander, la región más importante en la producción de cacao en Colombia. Y he escuchado también las reflexiones que han hecho los productores, quienes al unísono han expresado su dolor, su desasosiego y la problemática que vive el sector, sus familias. Y he sentido que ellos ven un futuro muy oscuro, señor ministro, en el sector cacaotero de Colombia. Hago referencia al sector cacaotero para resaltar que esta crisis de la que apenas se viene saliendo por causas que ha expresado el doctor Juan Camilo Restrepo con mucha propiedad. En todo caso, deja a los cacaoteros de Colombia muy preocupados, señor ministro, y a mí también, porque noto cuando se hace el análisis del sector cacaotero en Colombia que no hay un censo que permita medir las variables para decir cómo realmente se va a enfrentar un problema que afecta a cuántas presidente de la federación o a cuántas representantes citantes, a cuántas familias, a 25.000 o 22.000 o 21, como lo dice el presidente de Fedecacao, o a 40.000 o a 45.000, como lo han dicho aquí los productores. Y ese, claro que es un cuello de botella complejo, que me obliga a decir entonces que en esta Organización Nacional de Cacaoteros deben hacer un esfuerzo superior para que pues la federación sea representativa de la inmensa mayoría, si no de todos los cacaoteros de Colombia, porque lo que ha dicho el representante Gómez en el sentido de que la federación no representa sino al 15%, ese sí es un problema grave. Además de la crisis del sector, habría ahí un problema de legitimidad. Pero me detengo en lo que ha dicho el ministro a nivel nacional. Bueno escucharlo a usted, doctor Juan Camilo Restrepo, porque usted hace, ¿cómo se dice?, gala de saber del sector. Maneja con propiedad las cifras, las políticas, las estrategias, y le ha planteado a los cacaoteros de Colombia unas salidas que a mí me parecen motivantes. Y ha concluido usted, ministro Juan Camilo Restrepo, diciendo que todo quiero menos que quede en los cacaoteros de Colombia la idea de que estamos frente a un apocalipsis en este sector. Porque usted cree, y yo también, que es posible aumentar las exportaciones, que es posible renovar cultivos, que es posible producir en Colombia cacao de tal manera que sea competitivo, pasando de 500, 600 u 800 kilos por hectárea a 1.500, 2.000 o más, a efectos de tener una producción que realmente gane en la pelea de la oferta y la demanda a nivel mundial. Lo he escuchado con atención y he aprendido entonces del tema del cacao en Colombia, pero quede claro
que es importante, señores dirigentes del cacao en Colombia y respetado y apreciado ministro, que le quedó a Colombia, a quienes llevaron el curso de este debate, una incógnita muy grande. ¿Realmente de cuántas hectáreas estamos hablando? ¿De 100.000? ¿De 120.000? ¿De 150.000? ¿Y de cuántas familias hablamos? ¿De 25.000? ¿De 30? ¿De 35.000? ¿De 40? ¿Cuántas? Cualquiera que haya escuchado el debate lo que tiene en su mente